Bienvenido a un nuevo episodio de Cero a Wow. El día de hoy tenemos un invitado que lo has visto en todas partes. En TikTok, en los Shorts, en Reels, en Instagram, en todas partes, porque es uno de los conductores de uno de los programas más vistos de todo el país. Y no se trata de cable, sino que estamos hablando del streaming. Y es nada más ni nada menos que Gabriel Calvo. Y Gabriel Calvo en su momento también fue una estrella de la televisión en novelas que han marcado un hito a nivel cultural en Perú, así que va a ser súper interesante conocer mucho más de su historia, de sus orígenes, de cómo así descubrió ciertos caminos y una persona que se ha propuesto hacer varias cosas en la vida y por supuesto como todos seguimos intentando y descubriendo qué más podemos lograr. Así que quédate en este nuevo episodio de Cero a Wow con Gabriel Calvo. Gabriel, bienvenido a De Cero a Wow. Es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación. Bien, estoy bien. Me parece chévere que hayan nuevos espacios para comunicar. Yo creo que yo soy más grande que ustedes, pero en edad, por supuesto, y creo que son una generación que tiene mucho por comunicar y por transmitir y contar. Entonces me parece que estos espacios crezcan, ¿no? Crezcan esa manera de comunicar. Sí, en verdad, gracias por tomarte el tiempo también. Encantado. Y gracias también a ti por entrar a este capítulo. Creo que va a ser uno muy interesante porque creo que muchos de nosotros tenemos curiosidad de saber un poco más de Gabriel Calvo. Gabriel está en muchos proyectos, de hecho, ahora, y vamos a conocer un poco más, pero para eso vamos a tocar los orígenes de Gabriel. Okay. ¿Cómo empezó? Cuéntanos, por favor, tu interés por el mundo del entretenimiento, la actuación. Bueno, yo, aunque mucha gente a veces no me cree, siempre fui un niño un poco tímido. Entonces, era más bien introvertido. O sea, con la gente que sí era cercana a mí sí podía ser mucho más abierto y me gustaba hacer algún despliegue de histrionismo alguna vez, ¿no? Recuerdo con mis primos cuando era muy chico que estaba de moda en los 80s Village People. Entonces uno era el indio, otro era el vaquero, otro era el, ¿no? los que son Village People y jugábamos a eso. O era muy creativo a la hora de jugar, ¿no? Me imaginaba muchas cosas, jugaba. Eran otras épocas donde no habían elementos o gadgets para que el niño se divierta, no había una consola de video, ni mucho menos, sino tenías que jugar con lo que había, ¿no? Claro. Entonces, con un par de muñecos, una piedra y un trompo, te la agenciabas y tenías que utilizar toda tu creatividad para divertirte, ¿no? Entonces, yo creo que eso hizo que, no solamente en mi caso, sino en mi generación, trabajemos mucho con la creatividad. Entonces creo que luego cuando estaba en el colegio siempre estuve cercano al coro de música. Si en el colegio había una banda, quería estar, tocar la tarola de repente. Siempre estaba interesado en eso, hasta que me cruzo con la actuación en el colegio José Olaya de Benavides, que estaba en Miraflores. Ya no existe el colegio porque el director me tuvo que huir porque era un depravado. No tuvo problemas conmigo, pero se descubrió que había sido Creo que en algún momento escuché algo así. Sí, que había sido un enfermo. Tengo entendido que ya falleció en Argentina. Bien por eso. Nada, me acerqué a la actuación ahí y me gustó. Me pareció un espacio en el que me sentía cómodo, donde me podía jugar, hacer otras personas, otros personajes, y me llamó mucho la atención. Entonces, cada vez que se hacía alguna obra, yo participaba. Bueno, para aclarar, he estado en varios colegios, no porque haya sido un mal estudiante, sino más bien porque siempre he tenido problemas de conducta. Ah, mira. Sí, era un chico problema, pobre mi madre, pero bueno, sí, era un poco problemático en el tema de la conducta. Era inquieto más bien, ¿no? Entonces, yo soy una persona que se podía quedar tantas horas sentado, que tenía que, ¿no?, tener un poco de movilidad, de movimiento. Entonces siempre me acercaba a las obras de teatro y me encantaba todo lo que significaba la puesta en escena, etc. Luego, cuando me fui a otros colegios, también participaba en el teatro. Y ya antes de salir del colegio, un poco antes de terminar el colegio, llego a la publicidad. Yo hice muchos comerciales de televisión cuando era joven, entonces eso también me acercaba a un poco también la actuación, porque hacía que tenía que interpretar cosas en un comercial, ¿no?
Entonces tienes que sorprenderte porque el Colinos ha traído un juego o lo que sea, ¿no? Entonces eso, y también hice comerciales de cerveza y etcétera. Y en el interín, siendo joven también, yo formé parte de una de las primeras, o si no es la primera boy band que hubo en el Perú, que se llamó Hexágono. En el año 92, 93, 91. Y era una agrupación musical conformada por 3 chicos y 3 chicas. Las chicas eran Alexandra Graña, Talía Graña, Roxana Garrido. Y los chicos eran Gustavo Mayer, que es actor también, Fabricio Aguilar, que es actor y director, y quien te habla. Entonces eso nos acercó mucho a la gente, porque me acuerdo que el lanzamiento fue en el programa de Augusto Ferrando en Trampolín a la Fama, que era el programa con más rating del país en esa época. Hicimos giras, grabamos un cassette en esa época, porque ni siquiera había disco CD aún. Y eso ya me llevó un poco más digamos que al público, a un escenario. Luego yo decido quería entrar a estudiar a la universidad en periodismo. Mi papá y mi mamá eran periodistas, aunque no ejercían, pero me llamaba la atención. Y antes de ingresar a la universidad, mi padrino de bautizo, con el que tuve un almuerzo, me dice, ¿por qué no pruebas primero a ver si te gusta, ¿no? El periodismo? Porque no es tan sencillo, es un trabajo complejo. Porque yo me quería ir a estudiar fuera, entonces me consiguió una chamba como auxiliar de cámara en América Televisión. En esa época, claro, era América Televisión y el noticiero se llamaba Primera Plana en esa época. Ustedes lo más probable es que no hayan nacido aún. Era el año 94 y trabajé un año en el área de prensa, de auxiliar de cámara, pero a veces faltaba un reportero en madrugada y yo decía, yo me quedo. De hecho, ahí también en ese tiempo asignaron un equipo a viajar con el entonces presidente Alberto Fujimori. Y yo viajaba mucho con Fujimori. Íbamos reportero, camarógrafo, y yo era el auxiliar. Y nos íbamos, pues, por el Perú y algunas partes del mundo, ¿no? Viajando. Acompañando al presidente en viajes oficiales, digamos. Entonces me gustó mucho el tema del periodismo y la comunicación. Y entonces decidí que iba a estudiar. Entonces dejo América Televisión. Pero ya me empezaban a llamar, en esa época, Manolo Castillo, que era el jefe de casting de Iguana Producciones, que acaba de regresar después de muchos años otra vez a hacer producción, porque lo último fuerte que había hecho en televisión era Carmín, en los 80s, a finales de los 80s, y regresaba a hacer ficción, porque todo en el interín, Lucho Llosa había estado en Los Ángeles, en Hollywood, y estaba en esa época justo por dirigir Anaconda, El Especialista, etc. Entonces regresa Iguana digamos que a la producción nacional y me empiezan a llamar porque claro, veían los comerciales de la época y decían, oye, ese chico, llámalo. Entonces me insistían para ir. Me pasaron la voz para un papelito en Calígula. Yo no pude, pues estaba en la universidad, les agradecí, pero no. Luego me llamaron para Malicia, que fue la novela que siguió de Calígula. Bueno, Calígula fue una miniserie, pero después hicieron una novela que se llamó Malicia. Y la verdad es que yo estaba en la universidad. Entonces me volvieron a insistir para hacer otra novela y voy al casting. Y resulta que el casting no lo hacía Manolo, que era el jefe de casting, sino lo hacía directamente Lucho Llosa. Entonces era como, wow, Lucho Llosa, ¿no? Entonces pasé el casting, tuve una reunión con él y quedé para un personaje, para una novela, que fue mi primera novela, que se llamó Obsesión. Que era una historia de una novela dentro de otra novela. Era la historia de un director de cine, de un director de televisión, perdón, que hacía una novela. La novela se llamaba Obsesión, la que veía todo el mundo en la tele, y la novela que estaba dentro de la novela se llamaba 1000 por hora. Que eran chicos patinando, 2 bandos de chicos que patinaban, los Calaveras y los Meteoros, y la particularidad es que el televidente que estaba en su casa veía Obsesión y también paralelamente seguía la historia de A 1000 por hora, porque se iba al blanco y negro cuando salía. Entonces, pero Obsesión era la historia de cómo se hacía esta novela, pero también te pasaban escenas de la historia de A 1000 por hora. Era bien creativa, bien bacán. Fue mi primera oportunidad, tuve el placer de trabajar pues con Diego Berti, que
uno de los más grandes actores que ha habido. Estaba Cristian Mer, una serie y un montón de jóvenes que recién empezábamos. Entonces, luego, casi acabando la novela, Margarita Morales, que era la gerente, de hecho mi personaje creció dentro de la novela, tuve un amorío, mi contraparte en esa época, imagínate, yo era un joven de 18 años, era Roberto Moll, un Roberto Moll mucho más joven que ahora, por supuesto, que era el gerente de un canal y no sé qué, ¿no? Mi personaje creció. Luego de eso, Margarita Morales me dice, mira, quiero que te quedes en los demás proyectos, así que quiero hacerte un contrato de exclusividad. Para mí se me parecía la Virgen, ¿no? Dije, Claro. por supuesto. ¿Y por qué ocurría esto? Porque América Televisión también había salido muy fuerte con América Producciones, que hacía novelas de época y había una puja entre actores. Entonces, en esa época existían los contratos de exclusividad. Entonces, estuve un año en clases de actuación, de canto, de baile, y luego llega Torbellino. Torbellino sí fue, digamos, que una locura, ¿no? En esa época, 35, 36 puntos de rating. Ahora es imposible. Claro, ahora hay un prácticamente. partido de Perú, ¿no? En una eliminatoria, pero era una locura. Porque eran otras épocas también, ¿no? Yo conversaba el otro día con mi manager, que es mucho más joven que yo, que se acuerda de Torbellino, pero era bien chico. Y yo le decía, me preguntaba, ¿pero cómo era esa época? Estábamos en el Jockey, cenando, y yo le decía, en esa época hubiera sido impensado venir a cenar al Jockey, ¿no? O sea, no hubiera podido. ¿Por qué? Como era una época donde no existían redes sociales, donde no había más forma de ver a las personas que trabajaban en televisión, que no sea la televisión. Cuando te encontrabas algún personaje público en la calle, era ahora o nunca. ¿Me entiendes? Claro, no hay forma de contactarte. O sea, de de otra ahí no manera. había forma quizás no lo vuelvas a ver nunca más en tu vida, y entonces eso generaba que la gente entre en una onda de, no, toma una foto, un autógrafo, y era una época de autógrafos más que de fotos, porque no todo el mundo cargaba con una cámara con rollo. Ahora el celular tiene todo el mundo, entonces era un autógrafo o salúdame, o sea, era una cosa bien fuerte. Entonces eran momentos complejos porque ir a un supermercado un domingo en la mañana a comprar el pan era imposible, no exagero. Claro. Era una cosa bien, bien brava. Y con Torbellino no solamente fue la novela, sino se desprende el grupo musical, donde con ese grupo sí fue una locura, porque además salimos del país, fuimos disco de oro en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú fuimos de platino. Era una época, una locura. Entonces, de ahí yo seguí haciendo novelas con Iguana y también hice mi primera película, que fue la ópera prima de Aldo Salvini, que se llamó Bala Perdida, que la rodamos en Cusco. Fuimos un mes a Cusco, fue una experiencia alucinante. Y luego, me acuerdo que después nos quedamos sin chamba, casi todos los de Torbellino, porque estábamos contra encasillados con los personajes y como Torbellino, ¿no? Entonces fue una época complicada, pero ahí fuimos saliendo y así, chambeando. Y luego me fui a vivir a Estados Unidos, estuve algunos años en Estados Unidos. Pero antes de irme a vivir a Estados Unidos, yo entré a una serie que era muy exitosa, que se llamaba Mil Oficios, que fue un éxito absoluto también. Yo entré en la segunda temporada y justo en el final de la segunda temporada yo entré con un bolo, un personaje que entraba y salía, ¿no? Pero que a la gente le gustó, y justo acabando la segunda temporada el elenco más fuerte principal decide irse de la serie porque tuvieron un desacuerdo en el tema económico y se fueron, en teoría, los pilares de la serie, pensando que de repente iban a bajarle la llanta a la serie, pero se quedó a la cabeza del elenco, que era Adolfo Schumann, y yo me quedo como parte fija del elenco también, y también tuvimos una temporada maravillosa de 30 y tantos puntos de rating, una locura. Luego Genaro toma Panamericana Televisión de los shoots y hay un zafarrancho. Otros toman en La Mauta, donde estaban los sets de grabación, y todo se vino abajo y dije, no me la juego, y me fui a Estados Unidos a hacer cosas, ¿no? De hecho, al principio fui a hacer algunos castings, trabajé en publicidad también. Y con los años, Mil Oficios avanzó como podía, y luego todo el equipo se muda a América Televisión de Panamericana. Hacia América Televisión
y empieza la época fuerte otra vez de Efraín Aguilar con Gillo Aranda, y hacen Así es la vida, una serie ya también de una serie de situaciones divertidas de un barrio, etc. También estaba Adolfo Schumann, estaba Gustavo Bueno, un montón de personajes. Yo viví en California, en San Diego, y me escribe Gillo Aranda, el guionista y creador de la serie, y me dice: escúchame, estoy buscando un hijo para Adolfo Schumann. Yo había hecho muy buena química con Adolfo Schumann en El Fondo Hay Sitio, porque además somos amigos y nos habíamos divertido mucho, y coincidió con que justo yo ya tenía planeado regresarme. Entonces me dijo: y yo te voy a llamar Efraín para que quede. Me llamó Efraín, tiramos números, me dijo: vente, le dije: ya mándame un pasaje, y me vine a Lima y regresé a la tele con Al Fondo Hay Sitio, no, con Así es la vida. Después de cuando acaba Así es la vida, ellos ya hacen Al Fondo Hay Sitio, pero yo ya tomo otros rumbos. Y luego también trabajé muchos años en el mundo comercial, y después vino Torbellino 20 años después, que se hizo en el 2018. Sí, 2018. Sí, que no le fue bien. Había mucha expectativa, pero no le fue bien. La verdad creo que no se manejó muy bien el tema. Y eso lo he conversado con Lucho Llosa varias veces. Y luego de eso, a partir de eso igual hicieron un documental de Torbellino, un fan, y él nos dijo la posibilidad para hacer un concierto de despedida. Y en el 2023 hicimos sold out en el Parque de la Exposición, en el anfiteatro, y fue increíble. Vino gente de un montón de sitios de Sudamérica, la pasamos increíble. Igual yo también iba viendo otras cosas empecé a hacer stand-up comedy, empecé a hacer algunas cosas que me regresaban un poco a lo que me gusta. Después viene El Gran Chef, que lo hice con Pablo Salarriaga, que es mi hermano. Y a raíz del Gran Chef, que nos fue muy bien a los dos juntos, Pablo ya tenía una secuencia, un programa muy corto con Carlos Orozco que se llamaba La Era del Cine. Y lo tenían en la casa de Carlos, en su departamento. Estaba Luchulú con los controles, Orozco y Pablo. Entonces Pablo un día me dice: oye, vente a la Era del Cine para meter terror, joder un rato, pasarla chévere. Y le dije: ya. Yo por fregar le digo: no creo, yo no le caigo bien a tu amigo Orozco. Porque digamos que Carlos siempre ha mantenido un perfil más político, más asociado hacia el lado izquierdo, y yo todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí. Y me pasó la voz un día y fui. Y cuando fui al programa, estuvimos los tres, Carlos, Pablo y yo, los números se triplicaron. O sea, saltaron las vistas y fue una buena conversación que a mí me sorprendió, porque además me relajé tanto, porque como no tenía idea de lo que era, pensé que no nos estaba viendo nadie, hasta me fui de boca, y al día siguiente en el Trome sacaron de la primera vez que fui a la Era del Cine, salieron como tres notas en el Trome sobre tres cosas que hablé, ¿no? Alguna anécdota de la época, de cuando actuábamos. Entonces dije: man, ya, que no conocía mucho el poder del streaming, ¿no? Entonces me sorprendió mucho, pero me sentía en un ambiente donde estaba muy relajado, ¿no? Y sentí inmediatamente la diferencia con la televisión. Y eso lo vio Carlos, me volvió a invitar una vez más, un par de veces más, y me acuerdo que nos invita a almorzar a Pablo a mí un día y me dice: quiero tener un programa con usted. Y ya, me dijo: empezamos en enero, él se muda ya no estaba el estudio en su casa, y hace el primer estudio ahí en San Borja, y así arrancamos con los únicos dos programas que tenía el Rorro en esa época, que era Ouke y Nadie se salva, con Pablo y yo, ¿no? Y en esa época, que tampoco había tanta competencia, los números pues eran alucinantes, ¿no? Sí. 14.000 en vivo, 15.000 conectados en vivo, todo el tiempo, ¿no? Entonces fue alucinante. Empezamos a tener auspicios al toque. Luego ya el streaming empezó a crecer en otros canales también, porque además es sano. La competencia es muy sana. Y en un momento Carlos nos pregunta si creíamos que podríamos tener un tercer participante, ¿no?, en la mesa. Y nosotros estuvimos de acuerdo porque, claro, Pablo y yo pensamos muy diferente en temas como la política, y además eso fue uno de los ganchos más importantes. La gente no entendía que Pablo Salarriaga y yo, que pensáramos tan distinto, nos quisiéramos tanto como amigos, y que
podríamos argumentar cada uno desde su posición, no llegar a ningún acuerdo, decir ni cagando, pero al final del día darnos un abrazo y seguir siendo amigos, ¿no? Entonces eso le llamó mucho la atención a la gente, y cuando nos hablaron de una tercera persona, estuvimos encantados porque creíamos que podría ser un balance también para el programa, ¿no? Tuvimos varios invitados, pero justo Carlos había trabajado con Jovan en el programa que tenía en Plus TV, que era El Jamming. el Jamming. De hecho, Carlos era asistente de producción o trabajaba en producción en el programa y lo conoció. Y le dijo, ¿no? Jovan le dijo, sí, pero no me vayas a mandar de frente porque no quiero entrar como para... Entonces iba como invitado primero los jueves. Y bueno, yo ya lo conocía a Jovan, Pablo también, y Jovan es un tipazo. Hicimos match al toque y ya se quedó, ¿no? Entonces creo que fue un buen balance. Luego ya vino mucho más competencia. De hecho, los números ya se equilibraron. Igual seguimos teniendo muy buenos números diarios, pero ya los públicos se sinceraron también, ¿no? O sea, yo no compito con el público de La Manada, por ejemplo, que son mucho más jóvenes, y ellos no compiten con mi público porque son viegenials, hay gente más grande. Y eso me he dado cuenta yo porque después de empezar, cuando arrancamos Nadie se salva, al tiempo hicimos un musical en la Peña del Carajo que se llamó Los hombres no lloran, con Pablo, con Rodrigo Sánchez Patiño y Nicolás Galindo, que fue un éxito, un año full, sold out casi. Y cuando nosotros acababa el espectáculo nos tomábamos fotos con toda la gente que quisiera, hacían una cola y nos tomábamos fotos. Y venía una señora pues y me decía, yo los veo todos los días en la Rorro. Un señor mayor, los veo todos los días en la Rorro, y empezamos a sacar cuentas, ¿no? Y aunque suene divertido y gracioso, fuimos como las ceñitos, las nuevas ceñitos, porque a mí señoras me decían, me acompañan mientras estoy haciendo el almuerzo, o estoy en la oficina, y caleta estoy chequeándolos y me cago de risa, porque era el mismo lenguaje. Y además, si hay algo que es poderosísimo en la vida, es la nostalgia. Entonces nosotros también hablábamos de cuando éramos chicos, o de lo que comíamos de chicos, o el chocolate que existía en esa época, o de los dibujos animados que veíamos, y muchos viegenials se sentían identificados. Otra cosa que creo yo que ayudó mucho al éxito también, para atraer no solamente viegenials, sino jóvenes al programa, porque también tenemos jóvenes, es el TikTok, ¿no? Esta comunicación en clips que hace que veas un clip que te llame la atención y digas, man, ya, ¿y eso dónde lo veo? ¿No? Y te hace ir a buscar el programa y decir, mañana los voy a ver en vivo, y etc. Entonces, hoy por hoy ya tenemos una comunidad, digamos, que nos respalda y con la que ya tenemos un lenguaje, y es divertidísimo porque a veces yo leo comentarios y yo ya sé quién es quién, o sea, gente que está desde los primeros programas, ¿no? Claro. Y es muy divertido. Una comunidad prácticamente. Y yo leo y les hablo, además, oye, Fernando Vigil, ¿no vas a decir nada ahora? O sea, es una interacción. Y eso es otra cosa que no te da la televisión, que es la interacción inmediata, leer los superchats, y que el público se sienta parte de la mesa. Y eso es algo que la tele difícilmente te va a dar, ¿me entiendes? Entonces es como cuando yo era chico, y lo hemos hablado en la mesa con Jovan y con Pablo, y yo llamaba pues a Radio Ritmo cuando tenía 15 años y quería dedicar una canción a una chica. Entonces me contestaban y grababan quiero dedicarle esta canción a Piera, Temblando, de Hombre G, para ti. Entonces tú te pasabas toda la hora de la fucking programa de radio tratando de a ver si te ponían tu saludo. Claro. Y tú ya habías llamado por teléfono de disco a la chica a decir que escucha este programa, por favor, no, pero escucha, ¿no? Época. Ya, pues, entonces esa nostalgia hacía que la gente también recordara esas cosas, claro. Y decía, claro, man, ya, ¿cómo era esto? Entonces yo creo que ese ha sido chévere en torno al streaming, ¿no? Y también nos ha enseñado que, y esto es ya para un estudio de la gente entendida, ¿no? Cómo no necesariamente si funcionas en tele vas a funcionar en el streaming. El público del streaming le vale verga, quien seas. Y hay varios ejemplos de gente de tele pesada, de peso pesado, que ha invertido en streaming
y no les ha funcionado, ¿no? Porque además al público del streaming no le gusta que le empiecen a dar tele. Cuando les empiezas a dar tele, no atracan. O sea, es cerrado. Claro, ahora dicen y salen algunos periodistas quizás un poquito golpeados por el éxito del streaming a decir, no todo es brutalidad. No, todo es brutalidad. Por supuesto que todo es brutalidad. Porque es la manera, es la forma como se maneja el streaming. Si eres tibio, suave, ok, pues es tu estilo, pero te van a ver 3 puntas, ¿no? Entonces, cada formato tiene su forma, ¿no? Su lenguaje. O sea, igual, en mi caso, que empecé siendo bien... tenía como 6 cartas notariales y todo. Yo igual he ido autorregulándome, evidentemente, ¿no? Porque claro, no todo puede ser tampoco tan brutal. Pero he entendido que la brutalidad no es gritar, la brutalidad puedes mandarla de otra forma, ¿no? O sea, entonces, y la gente lo percibe y se da cuenta. Entonces, nada, ese es un poquito de mi CV que he podido, me cansé ya. De mi CV, digamos, en la parte del espectáculo, de la comunicación, del show business, del streaming. Creo que ha sido un buen resumen partir de que tú mismo admitas que has tenido una infancia tímida, digamos, que Sí, has sido claro. un chico introvertido, ¿no? Un chico que de pronto a ahora estar básicamente expuesto al streaming, porque en el streaming tú estás en vivo, entonces es como Sí. cualquier cosa que digas, este programa al final se edita, pero un streaming es otra cosa, entonces... Sí. Nosotros no tenemos tantos reparos como los más jóvenes, porque si hay otra cosa que he entendido y que me apena en realidad, es que también la generación, los más chicos, y la generación de ustedes y algunos, tienen pánico a decir lo que piensan. Y eso a veces me da hasta pena, porque digo, andan pensando todo el tiempo, y he visto casos de chicas y chicos que, no, me van a funar, mejor no digo esto, y no sé qué. Cosa contraria con nosotros, porque nos importa muy poco que nos funen. Y la gente lo sabe. Es como, por ejemplo, Jorge Luna y su partner, les vale verga, ¿no? Fúnenme, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Y igual nos pasa a nosotros, porque no nos interesa, no me va a quitar el sueño. Es curioso porque en la tele usualmente eso es lo que más preocupa en el mundo de la televisión. Y en el mundo del streaming eso es lo que menos interesa. Eso es lo que más preocupa en la televisión, porque les da pánico quedarse sin auspicios. Claro. En cambio, acá los auspiciadores le llega, es donde haya más vistas y a la verga. O sea, eso es bien curioso, ¿no? Sí. ¿Tú crees, Gabriel, que la televisión está un poco entrando a una etapa medio de agonía o algo parecido? La televisión es fuertísima. Yo no creo que vaya a desaparecer, pero sí es cierto que el streaming los ha golpeado. O sea, de eso no hay duda. No solamente en Perú, en el mundo entero. Porque yo soy de una época, por lo menos, que la televisión era... No, me tengo que esperar a ir a que sea el comercial para ir a hacer pila porque me voy a perder el capítulo. De ahí no había otra forma, no lo volvías a ver. No tenías cómo, ni cuándo. Y rogar que un sábado te pasen una repetición. Estabas jodido. Entonces tenías que estar enchufado, pegado ahí. Y no había forma. Hoy por hoy agarras tu teléfono y ves el contenido que quieres, a la hora que quieres, donde quieres, cuando quieres, como quieres. Y eso no te lo va a dar la tele. Porque no. Y sobre todo la tele no te va a dar esta comunión en vivo de intercambiar alguna idea. Porque si yo estoy viendo en el streaming algo que no me parece y quiero dar mi punto de vista, por último, me meto un superchat de 20 soles y me van a leer. ¿Me entiendes? Es otro lenguaje. En cambio en la tele... Claro. Tengo que ir a buscar que repitan el video y lo pongan por ahí en un Facebook para ir a quejarme y no me va a leer nadie. Claro, en televisión no hay diálogo, pues. No hay el feedback directo con la persona que está viendo el programa. Es otro lenguaje, me parece que es mucho más puro, es más honesto además. Y hay algo que he entendido, y esto sí es, uno no puede escapar de eso, es que en el streaming no puedes agarrar de cojudo al público. O sea, no los puedes huevear. La tele sí.
O sea, tú no puedes florear al público del streaming porque no. Mientras más honesto seas, mejor te va a ir. Si quieres edulcorarte, ponerte bacán y ser el que no eres, no, se van a dar cuenta. Es alucinante. Gabriel, y cuéntanos un poco más acerca de, bueno, por ejemplo, ahora cuando con todo el tema del streaming pasa la gente por la calle, te ve, pero es más no comparado con como era antes, ¿no? Cuando tú estabas en Torbellino, cuéntame cómo es esa etapa de la fama, pero eufórica. ¿Cómo hacías para manejar toda esa presión, todo ser tan mediático, que la gente pasaba por la calle, te quería saludar, pero no era una persona, sino que eran como 100 puntas? ¿Cómo es ese manejo? Sí, no, era muy difícil y había que manejarlo porque a veces hasta te ponías deprimido porque tenías éxito, fama, todo, pero no podías ir a Wong a comprar. Era complejo. No podías irte a un restaurante porque sabías que no ibas a pasarla bien, ibas a estar incómodo. Y éramos todos jóvenes, ganábamos mucha plata, entonces era un tema difícil, ¿no? Pero al final te acostumbras, ¿sabes? Empiezas a manejarlo, excepto cuando eran momentos donde sí podía entrar en riesgo tu integridad, ¿no? Porque a veces te venía un manchón de un montón de gente y era complejo, tenías que buscar dónde esconderte o que te agarren o te cuiden. Pero lo empiezas a manejar y empiezas a convivir con eso y te das cuenta que no era tan bacán ni tan fácil como tú pensabas y que, ay, qué paja. Pero era difícil. Pero siempre he tratado de ser amable con la gente que me da su cariño y su afecto. Y hasta el día de hoy yo me encuentro con gente de mi generación, o señoras mayores también que veían la novela, o gente más joven que se acuerda de las novelas de Iguana o del grupo Torbellino. Y nada, me saluda con afecto y yo también, ¿no? Claro. Y es súper chévere. Pero como te digo, ha cambiado mucho la dinámica entre fans, si es que se puede llamar así, con la gente mediática. En mi época, como les conté, no había redes sociales, no había celulares para tomarte una foto. Entonces tú veías a alguien famoso en la calle y era ahí porque probablemente no lo volvías a ver nunca más. Entonces eso generaba pues un ímpetu más fuerte del que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora caminas por un lugar público y te saludan esto, claro. Pero ya no es como esa intensidad como era, claro. Como era antes. Era una época de fans, de groupies, de gente que iba con un lapicero y cuaderno para que le firmes. Yo me acuerdo en la puerta de la Casa Dazo, que era, digamos, la base de Iguana, donde grabábamos las novelas. Afuera estaba lleno de gente todo el tiempo esperando que salga su actor o su actriz favorita para pedirle un autógrafo, tomarse una foto, ¿no? Mucha gente piensa que llegar a ser exitoso en algo, o sea, romperla en un tema, ya sea actuación, emprendimiento, lo que sea, también es saberte rodear de las personas correctas, tomar las decisiones correctas. Sin lugar a dudas. Si tuviéramos acá, por ejemplo, al frente a chicos de 18, 20 años, que es a veces el público que también nos ve, ¿qué le dirías tú a ellos para tener ese criterio? O sea, yo puedo ser un gran actor, pero si de pronto no tengo criterio para tomar ciertas decisiones o para rodearme de ciertas personas, al final eso puede no ir tan bien. Entonces, claro. En tu experiencia, ¿no? ¿Cómo le dirías a alguien que afine ese criterio? ¿Qué consejo le darías? Bueno, en principio creo que te vaya mal es importante. O sea, caerte es muy importante. Estrellarte es importante porque es la única manera de aprender. Es cuando el ser humano empieza a desarrollarse, nace, tú cuando aprendes a caminar te vas a caer, pero vas a terminar caminando, ¿no es cierto? Y luego vas a terminar corriendo. Entonces todo es un aprendizaje. Y creo que no puedes saltarte las etapas de irte de cara, de aprender por ti mismo, porque si tú metes de chico el dedo en el enchufe, te va a pasar corriente. Lo más probable es que no lo vuelvas a hacer, ¿no es cierto? Porque esa ya es una experiencia y un aprendizaje. Y por otro lado, lo que yo siempre digo es, siempre trata de rodearte o buscar el consejo de gente, primero, que le haya ido bien en lo que tú quieres. Después, no necesariamente tienes que prestarle atención a lo que te dice todo el mundo, porque hay varios tipos de personas. El que te dice,
no, loco, ¿cómo vas a hacer esa abogada? Te va a ir para el orto, eso no funciona. No hagas eso. Imagínate si eso lo hubiera escuchado, pues, no sé, Mark Zuckerberg o gente que se embarcó en cosas locas, ¿no? Si tú tienes una idea, un proyecto y crees a muerte en él, báncatela. Por más loco que parezca, claro, evidentemente hay algunos parámetros. Y rodéate de gente que sepa más que tú. Siempre. De la que puedas aprender, ¿no? Claro. De la que puedas nutrirte para ver alguna luz. Pero en líneas generales, también se lo digo a los jóvenes y a mis hijos cuando puedo, no hay nada fácil en la vida. Nada es fácil. Puede parecer en algún momento que es fácil, como cuando yo decía, maña, ya estoy en la novela de Iguana y puta, ahora Torbellino y maña, y estoy ganando un huevo de plata y maña, tengo 22 años y piensas que va a ser para toda la vida. Y tú decías, qué fácil. No, porque después te vas a caer de nuevo y después vas a tener que levantar de nuevo. Entonces no hay nada fácil. Cuando piensas que estás, no, que es huevo, no es así. Y prepararse, ¿no? En lo que te gusta, siempre estar al día, preparar. Yo siempre recomiendo leer mucho, pero básicamente rodearte de gente que sepa más que tú. Y sobre todo controlar el ego, porque es tu peor enemigo, ¿no? El ego es el que hace que la caes, que te creas a veces superior, que te estrelles y que el ego a veces es el enemigo que impide que aprendas. ¿Qué te hizo a ti aprender a controlar el ego? Yo varias cosas. En mi vida me he caído y me sigo cayendo. Es parte de la vida en general, ¿no? O sea, nunca uno no termina de aprender nunca. Sí. Yo aprendo de mis hijos. Tengo una hija que va a cumplir 3 años, tengo un hijo de 11 años y tengo un hijo de 24. Y aprendo de ellos, siempre, todo. Son fuentes de esa alimentación pura para mí, de 3 generaciones distintas. Y eso hago, alimentarme de la gente que más sabe, ¿no? Y con el ego amarrado, ¿no? Es como que, no sé, pues, no te voy a enseñar cómo poner las cámaras, iluminar, no tengo idea, ¿entiendes? A pesar de que sea más viejo y trabaje antes de que nazcas, yo ya salí enfrente de una cámara, pero no lo sé, ¿me entiendes? No me voy a poner a decirte, no, esto es así. No, uno tiene que tener la apertura para aprender de todo el mundo y manejar el ego. Pero básicamente a los jóvenes que hagan lo que... Y otro consejo es que no busquen cosas por ganar dinero. No bases tus labores o lo que quieras estudiar o lo que quieras chambear por dinero. Esa es otra cosa que me ha enseñado la vida. Cuando trabajas solamente por plata, no vas a ser feliz. Y te vas a terminar frustrando y no te va a terminar yendo bien. Pero si tú trabajas en lo que amas, en lo que quieres, en lo que realmente crees, puede ser que no tengas la vida arreglada y que tengas baches, pero a la larga vas a ser feliz y también te va a ir bien. Porque tu desempeño en eso que amas va a ser mejor que el desempeño que harías por cualquier otra cosa solamente por tener más algo, ¿no? Al final, tener más cosas materiales no es la felicidad. Claro. O sea, eso, siempre trato de decirlo, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que has ayudado a alguien o le has como aportado mucho a su vida con tu arte o con tu talento? ¿O una persona ha venido y te ha dicho, oye, mira, me sentía así, te escuché, me siento así, o vi tu personaje tal que, mira, me ha... No, me ha pasado alguna vez... con la tele o cuando alguna vez conduje un programa de televisión en Panamericana que se llamaba 1000 por hora, con Laszlo Kovacs, Fiorella Cayo y Bárbara Cayo, que era un programa de duelo entre institutos preuniversitarios. Y la verdad es que era súper chévere el formato. Estoy hablando del año 1998, 97, 98. Y había gente que sí me decía, gracias por lo que has dicho, etcétera, ¿no? Pero más me ha ocurrido, o sea, he sentido que he inspirado, entre comillas, porque tampoco me creo un referente en lo absoluto, fue cuando empecé a hacer deporte. Cuando empecé a hacer deporte sí recibía mucho más mensajes, porque además ya habían redes sociales, ¿no? Entonces, claro, cuando era más joven era un poco extraño, no tenía no había una comunicación más horizontal. Pero hubo una época en la que yo me engordé
me estaba quedando pelado y yo trabajaba en el mundo comercial, me iba muy bien, pero no era lo que me hacía feliz, digamos, ¿no? Yo era gerente comercial de una empresa de licores muy famosa española y viajaba a España y bueno, en fin, y no me iba mal. Pero yo no estaba contento conmigo ni con lo que hacía, al grado que me engordé un montón, en fin. Y un día dije, no, esto no puede seguir así, ¿no? Entonces empecé a hacer mucho deporte, muy enfocado, con disciplina, y documentaba mi cambio en Instagram, ¿no? Y ahí sí mucha gente me escribía y decía, oh, loco. Porque yo siempre, y después me entrevistaba, ¿no? Si yo puedo, tú puedes, o sea, no soy un super nada, y si yo he podido, tú también puedes, ¿no? Y de hecho sí, algunas marcas se me acercaron también, tuve una campaña muy fuerte con Powerade, de ahí luego preparándome para mi primer Ironman. Entonces, eso sí creo que es más inspirador, ¿no? O que con eso puedo haber inspirado a alguna gente, porque sí me han escrito después. Me he encontrado en la meta después de media maratón de Lima alguna vez y me han saludado llegando a la meta. Oh, Gabriel, pucha, yo empecé a correr porque te veía a ti. Qué bacán. Y me enseñan su foto, mira cómo era yo y ahora cómo estoy, man, ya qué loco, qué bien, ¿no? Entonces, creo que por ese lado sí siento que puedo haber inspirado a algunas personas, ¿no? De hecho, alguna vez me entrevistó Peláez en su podcast cuando estábamos en la época del Gran Chef y hablamos mucho de esto porque era de deporte, ¿no? Y él me contaba que también me veía, ¿no? Veía esto y que también él iba por el mismo lado, ¿no? Y además creo que el deporte es muy importante en la vida del ser humano porque realmente es una terapia. Te ayuda a despejar la mente, si tienes un problema, te vas a correr o al gimnasio, donde sea, o a nadar, o a bailar, o a hacer el deporte que quieras. Creo que contribuye mucho a ver la luz. Nosotros te escuchamos y podemos pensar de que Gabriel sale a correr todos los días, pero es mucho más complejo. Tú eres triatleta. Sí. Y cuando nosotros buscamos justamente más información sobre ti, entramos a tu Instagram, pensamos que ibas a hablar en tu descripción de ser conductor del Arrorro, de Cocina TV, pero sale primero que eres triatleta. Sí. ¿Es algo de lo cual tú te sientes muy orgulloso? Por supuesto. O sea, porque cuando yo pensaba en hacer mi primer Ironman, por ejemplo, mi primer medio Ironman, lo veía tan lejos y decía, esto es imposible. Solo cuando yo decía correr mis primeros 5 kilómetros, decía, no voy a poder. O sea, yo veía que la gente posteaba 5K, 10K y decía, no puede ser posible. Yo corría 2 kilómetros y ahí no podía más y caminaba y decía, va a ser imposible. Y me acuerdo la primera vez que llegué a correr 5K en un parque por mi casa, lentísimo, por supuesto. De hecho, estas señoras que caminan así, me pasaban. Yo sí soy yo caminando. Sí, me pasaban. Pero ojo, caminar es buenísimo también, ¿ah? Pero llegué a los 5K, me acuerdo que no tenía un reloj sino en mi celular había bajado Strava, que es un aplicativo que te mide y todo el tema. Llegué a los 5 kilómetros y para mí fue un objetivo inimaginado, alucinante. Estaba tan feliz, parecía Rocky saltando al final de las escaleras. La gente me decía, este es un loco que tiene ahí en el parque. Pero para mí había sido un lograzo, ¿no? Entonces después cuando dije quiero hacer un medio Ironman, ya la cosa era más peluda, porque claro, son 2.000 metros nadando en el mar, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros corriendo al final. Entonces, con el pánico encima, igual dije lo voy a hacer y me entrené y lo hice, ¿no? Eso sí, cruzar la meta de mi primer medio Ironman, que fue además en el infierno literal, porque lo hice en Cozumel, en México. Una sensación térmica de 40 grados centígrados, una locura. Wow. Es una isla, ¿no? Sí. La que está desde Cancún. Al frente de Playa del Carmen, sí. Claro. Escúchame, eso fue el infierno, literal. Pero cruzar esa meta fue... Era una cosa loca. Y de ahí es como que ya... hice 2 en Lima. Luego me retiré un rato. O sea, no del deporte. De hecho, ahorita estoy regresando porque también, además tuve una lesión en el tobillo, pero y estoy como con unos 7 kilos de más, porque los bajo rápido.
ahora estoy corriendo de nuevo y en algún momento volveré al al triatlón, ¿no? De hecho, justo ahora intercambié un par de comentarios con Ana Karina Copelo, que está entrando a hacer tri también. Ella ha estado haciendo running un tiempo y ahora ya está entrando a hacer triatlón. Entonces yo le digo, espérate que vayas a Calango, claro, que hagas tu entrenamiento de bicicleta y después te bajes con este sol al mediodía a correr 10 kilómetros. Qué rico, pero es rico al final. Claro. Entonces, sí, yo me siento muy orgulloso de eso porque es muy de cabeza. Sí. Físicamente, nosotros subestimamos lo que podemos hacer físicamente, porque podemos hacer más de lo que creemos. Y el cuerpo humano es una máquina increíble. Lo único que nos limita muchas veces es nuestra cabeza. Y el triatlón, por ejemplo, es un deporte, aunque ahora están entrando más jóvenes, pero generalmente ha sido un deporte donde hay mucha gente mayor. Y eso se debe a un tema de la cabeza. Porque yo he visto jóvenes, mucho más jóvenes que yo, empezar un medio Ironman y no terminarlo teniendo un estado físico superior al mío y que envidiable, que podrían, olvídate, acabarlo sin pestañear, pero que terminan abandonando precisamente porque les gana la cabeza. Entonces yo creo que sí, a veces el tiempo, la experiencia te ayuda más a manejar tu cabeza, ¿no? Porque aunque no lo creas, estás pedaleando en el kilómetro 70 y tu cabeza de repente te dice, te duele la rodilla. Claro. Y sientes que te duele, pero probablemente sea tu cabeza, no necesariamente sea real. Es lo caso. Entonces tú tienes que aprender a reconocer si te estás metiendo cabe o si realmente tienes una lesión, obvio, ¿no? Porque si estás lesionado tienes que parar. Pero pasa mucho, es loquísimo. ¿Cuál es el factor dentro de tu vida que crees que es el que te ha llevado a tener éxito en tantos campos? Porque cuando nosotros te escuchamos sentimos como que tu vida ha sido una montaña rusa. Inicias en el mundo publicitario, luego tienes ese gran éxito de Torbellino, baja, sube, baja, haces el triatlón, actualmente estás en el streaming. ¿Cuál es esa cualidad que tú dirías como que esto es lo que me ha llevado a ser la persona que soy el día de hoy? Que en realidad, cuando tú me dices haber conseguido un éxito en varias cosas, yo no lo veo tanto así. Yo siempre lo veo todo como intentos y lo veo como ganas de hacer cosas. Entonces, que me haya ido bien en la tele, por ejemplo, también es circunstancial, porque cuando he hecho novelas exitosas es porque ha habido un equipo atrás, no solamente yo, ¿no? Pero yo creo que es una búsqueda constante de hacer cosas que te hagan feliz. Yo tengo la suerte y la fortuna, y lo digo y lo agradezco al universo, porque a veces también cuando lo he dicho en el podcast me han criticado. Yo me levanto los lunes, para mí un viernes, sábado, domingo, lunes es igual. No es puta madre el lunes. No me pasa que digo, qué flojera, no quiero ir a mi chamba, o puta madre, otra vez, qué cagado, reniego. No, yo voy feliz, agradecido además porque de trabajar en lo que me gusta. También después me han chancado y me han dicho, ay, pero no todo el mundo tiene la posibilidad. Yo lo sé, pero no por eso no voy a decir que estoy feliz con lo que hago. Pero he buscado que sea así. No es que todo el tiempo, yo tengo 50 años, no es que toda mi vida he hecho lo que me ha hecho feliz y he ido feliz. He tenido lunes terribles donde he querido mandar al diablo todo, pero a veces hay responsabilidades, entonces nunca ha sido, no todo el tiempo ha sido así. Pero hoy por hoy puedo decir que me levanto en la mañana a la chamba y me voy contento a trabajar porque me gusta. Y mientras dure, lo voy a disfrutar, porque como tengo experiencia, sé que mañana más tarde de repente no va más y tendré que regresar a hacer otra cosa que de repente no me guste tanto, pero igual. Entonces yo creo que los momentos hay que aprovecharlos, hay que disfrutarlos y nunca dar por hecho que ya está, no. Claro. Porque uno nunca sabe qué puede pasar en la siguiente temporada. Buenísimo, sí, Gabriel. Te agradecemos muchísimo a ustedes esta conversación. Creo que hemos cubierto un poco de todo y que la gente que nos está viendo en este video también puede
haber tenido una visión, un ángulo de Gabriel Calvo que quizá en el día a día no se nota tanto y también es importante conocer sobre todo el inicio de una persona, ¿no? Por ejemplo, yo de hecho comparto contigo esto de haber sido un niño introvertido, tímido. Yo en algún momento no pensé tener como que una adicción para hablar en un micrófono o algo así, o veía una cámara y ya era como no hay forma, ¿no? Claro. Hasta que llega un momento de lo que tú decías, o sea, creo que se hace camino al andar, como Exacto, dicen, ¿no? sí. O sea, como que haciendo cosas al final te das cuenta, oye, no sabía que disfrutaba tanto esto, no sabía que esto me gustaba, no sabía que podía ser un triatleta, no sabía que podía los objetivos que te pongas, ¿no? Y otra cosa que siempre digo que me he olvidado de decir es que nunca es tarde para comenzar. Yo tengo 50 años, a los 48 empecé en el streaming. ¿Por qué no? Claro, claro que sí. Oye, felicitaciones Claro que sí. también por no, todos tus gracias proyectos. a ustedes y qué chévere, como te digo, que tengan este espacio y que ustedes lo muevan y que me parece súper bacán. Buenazo, Los Gabriel. felicito. Gabriel, y antes de cerrar, Sí. nos gustaría que le puedas mandar un mensaje a esa cámara a todos los chicos que te escuchan y que creen que a través de tu testimonio pueden lograr algo positivo. ¿Qué consejo les darías para que cumplan algún objetivo Sí. al cual tú hayas podido inspirar? Sí. El consejo que le doy es un día a la vez. No se aloquen, un día a la vez. Pónganse objetivos. O sea, no se cohíban a ponerse objetivos. Pongan el que tú quieras, pero un día a la vez. Anda avanzando un día a la vez. Te vas a caer, levántate de nuevo, te vas a frustrar, pero sobre todo busca objetivos que realmente en tu corazón y en tu alma sientas que es lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que amas. No en función de lo que te va a decir tu mamá, no, que esto, en función, sí, no, porque acá voy a ganar más plata, no. Hazlo en función a lo que sientas en el alma, porque al final ese va a ser el único camino de poder disfrutar de una de las cosas más lindas que hay en la vida, que es vivir y chambear de lo que amas, ¿no? O sea, es invaluable. No tiene precio. No. Correcto. Sí. Bueno, gracias, amigos. Muchísimas gracias también a ti por haber visto un nuevo episodio de Cero a Wow con Gabriel Calvo esta vez. Nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte, por favor. Gracias, Gabriel. Gracias por a estar acá. ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.